Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? En nombre del Colegio de Abogados y del doctor Juan Pablo Cremonte, que no Buenas se tardes. encuentra presente, le doy la bienvenida. Eh, Vamos a disfrutar hoy de la charla a cargo de la doctora Noelia Malvina Cofré, quien ya se encuentra presente. Chicos, les quiero aclarar que van a estar todos silenciados. Ahí hablamos con la doctora. Al finalizar la exposición, ella va a estar 15, 20 minutitos más por las preguntas que quieran hacer. Así que al final de la charla, te van a habilitar el tema de las preguntas. Doctora Noelia, no sé si me escucha. Sí, perfecto, Andrés. Bueno, ¿Cómo les va chicos, a todos y a le voy todas? le voy a presentar a la doctora Noelia Malvina Cofré, que es abogada, es docente universitaria, especialista en discapacidad y derecho en la Universidad de Buenos Aires, directora de la Diplomatura en Derechos de las Personas con Discapacidad en la Universidad Kennedy y directora del Instituto de Derecho de Familia y Discapacidad del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Doctora, como le dije recién, le doy la palabra, así que la dejo a todos en manos de la colega para que disfruten de la exposición. Bueno, qué placer, Andrés. Muchas gracias por la No, por presentación. favor. En este día tremendo de lluvia, ¿no? Ahí veo una gran cantidad de colegas, así que qué placer verlos a todos y poder dialogar e intercambiar en práctica de familia, ¿no? Y en un tema de tanta actualidad como es el divorcio y los efectos de la ruptura de esa pareja, ¿no? Bueno, yo les preparé un PowerPoint donde vamos a tratar de hacer una clase participativa, vamos a tratar de, más allá de que esperen al final para poder hacer los intercambios que quieran realizar o las inquietudes o lo que fuere, tratar de traerles un poco de actualización jurisprudencial y poder ir viendo, ¿no? Este tema tan particular y de tanta actualidad en el ejercicio profesional. A ver si puedo primero abrirlo en mi compu y después ya se los comparto a ustedes, que ahí Román del Colegio de Dolores me habilitó para poder compartirles. A ver si lo puedo, ahí lo estoy abriendo en mi computadora. A ver si lo puedo abrir con ustedes. Perfecto. Vamos a ver, ahí me dice que lo están pudiendo visualizar. Vamos a ver si puedo compartir desde el principio. Ahora sí. Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca, ¿no? Divorcio y efectos de la ruptura en la pareja, ¿no? Bueno, les preparé un índice temático. Básicamente vamos a abordar específicamente este tema que nos convoca. Vamos a abordar, ¿no? Las cuestiones procesales respecto a quiénes están legitimados a hacer esta petición de divorcio, cómo ha de ser esa petición de divorcio, qué cuestiones no deben faltar en esa petición de divorcio. Vamos a evaluar, ¿no? Respecto a los alcances de la sentencia y esa sentencia, qué cuestiones ha de tener presente. Vamos a ver los efectos de la ruptura, ¿no? En la pareja, que son varios. Seguramente a algunos se les viene como de mucha actualidad la compensación económica, pero vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro que hay también otros efectos de esa ruptura, ¿no? de pareja, para que tengan presente y les puede resultar de utilidad en el ejercicio profesional. Y por supuesto, lo que no puede faltar, la actualización jurisprudencial en la materia. Yo recogí algunos antecedentes jurisprudenciales de la provincia de Buenos Aires, de Nación, que me parecieron interesantes compartirles, pero nada obsta a que, por supuesto, puedan requerirme, yo después les voy a dejar mis datos de contacto más jurisprudencia, o puedan compartirme también
y con todo gusto la comparto, la difundo y hasta por ahí la comento. Bueno, respecto a, antes de llegar al divorcio, tenemos que pensar, ¿no?, que esa pareja, en forma previa, llevó adelante un matrimonio, y ese matrimonio es ni más ni menos un proyecto de vida en común, ¿no? Proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, por el cual ambas partes deben prestarse asistencia mutua. Esto nos lleva, ¿no?, a repensarnos un poco al momento de hacer una petición de divorcio. ¿Qué sucede? Sucede que hay que acreditar el vínculo se va a acreditar con esa partida de matrimonio, certificado de matrimonio o acta de matrimonio, ¿no?, que va a constatar que justamente esas personas han celebrado un matrimonio y que, bueno, ese proyecto de vida en común se disolvió, sea cual fuere la causa, y se estaría peticionando un divorcio, ¿no? O sea, ustedes saben que el Código Civil y Comercial de Nación, que acaeció la unificación en el año 2015, justamente entre los notables cambios que trajo en materia de divorcio, hoy no hay que esperar actualmente un periodo de tiempo para requerir la petición de divorcio, ni en tempo ni en causa, sino uno tiene que básicamente cumplir determinadas cuestiones, si se quiere, formales procesales, que van a ser ni más ni menos hacer la petición, ya sea unilateral o por presentación conjunta, y en esa petición de divorcio va a tener que acompañar un convenio regulador, ¿no? Ya iremos viendo específicamente ese convenio, pero tengan presente estas cuestiones. Entonces, la manera, ¿no?, en la que uno hace la petición del divorcio va a ser con asistencia letrada, o sea, con un abogado de la matrícula, se presenta, ya sea en forma unilateral o en forma conjunta, y redacta, ¿no?, coloquialmente lo que se llama una demanda, en donde hace la petición de divorcio en los términos del 437 del Código Civil y Comercial de Nación. ¿Quiénes van a estar legitimados? Bueno, por supuesto, quienes han contraído matrimonio, que han tenido ese proyecto de vida en común y que, fuere cual fuere la causa, sin importar, se presentan y peticionan ese divorcio, ¿no? Con un abogado de la matrícula, hacen esa petición, y van a ser quienes están legitimados activamente, acreditando solamente el vínculo, a hacer esa petición ante los estrados judiciales, ¿no? Esto como para aclarar esa situación. La petición de divorcio se hace judicialmente. Ahora bien, en esa petición de divorcio ya iremos viendo que debe contener el convenio regulador del 438 y 439, pero es muy importante ir a la base respecto a la competencia, ¿no? ¿Quiénes son competentes? Ustedes saben que en la provincia contamos con un código viejito, del año 1968, con un par de actualizaciones posteriores, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vamos al artículo 827, 828 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, nos encontramos que van a tener competencia los jueces de familia y los juzgados de paz. En la departamental de Dolores, yo antes de empezar a preparar la planificación de este encuentro de hoy, estuve viendo, ¿no? Y digo, es grande la departamental, me voy a encontrar con una gran cantidad de juzgados, ¿no?, de familia para atender. Cuando uno ve en el Código Procesal la cantidad de causas que tienen que atender los juzgados de familia, y me encuentro con que en la departamental hay un solo juzgado de familia y tienen un par de juzgados de paz. Esto no solo pasa en la departamental de Dolores, pasa también en otras departamentales de la provincia de Buenos Aires, que es enorme porque hay 20 colegios de abogados, cada uno con sus departamentales. Por lo tanto, un poco trato en estos espacios de adherirme, ¿no?, al reclamo que muchas veces esgrimen los magistrados y desde los propios colegios de abogados en cuanto a los abogados litigantes, ¿no? Yo soy abogada litigante y docente universitaria, por lo tanto, es muy importante que las autoridades, los distintos poderes del Estado puedan hacer una inversión respecto a los juzgados, que cada vez cuando uno acude al Código Procesal y ve la cantidad
de materias en las que tienen que entender los juzgados de familia, es humanamente imposible que puedan llegar a atender la gran cantidad de demandas y reclamos a la luz también de un Código Civil y Comercial de Nación que ha incorporado entre los efectos de la ruptura de pareja, por ejemplo, la compensación económica. Podemos también instar atribución del uso de la vivienda familiar, ni hablar cuando hay hijos menores, jóvenes o mayores de edad, en donde hay cuestiones, ¿no?, vinculadas a alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, causas de violencia. Entonces es una gran cantidad de causas en las que tienen que intervenir y en las que tienen competencia estos juzgados, por lo cual espero que puedan eventualmente llegar a tener más juzgados de familias del que actualmente tienen. Pero bueno, tengan presente que la competencia va a estar dada en el juzgado de familia o en los juzgados de paz. Ahora bien, en esa petición, ¿no?, unilateral o por presentación conjunta del divorcio, hay que acompañar la propuesta reguladora de convenio. Esta propuesta de reguladora de convenio, ya les anticipo que no es de carácter taxativo, ¿okay? Se pueden incluir varias cuestiones que ya iremos abordándolas en detalle, pero lo que tiene que quedar claro y que no puede omitirse es justamente acompañarla, ¿no?, en esa petición de divorcio, acompañar la propuesta reguladora de convenio. ¿Por qué? Porque la omisión va a generar justamente que no se dé trámite a la petición de divorcio. Así que ténganlo presente. En cuanto a la propuesta reguladora del convenio, hay que tener presente que si iniciamos una petición de divorcio, por ejemplo, para hacerse los gráficos por presentación unilateral, uno peticiona el divorcio, no tiene por qué expresar la causa por la cual le está peticionando, acompaña entre la prueba el acta, certificado o partida de matrimonio, acreditando el vínculo, solicitando la petición de divorcio y acompaña la propuesta reguladora de convenio. Habrá que ver en esa propuesta reguladora de convenio el caso específico, ¿no? Si hay menores, habrá que acompañar dentro de la propuesta reguladora del convenio el plan de parentalidad, en donde se pueda llegar a incluir el cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos, bienes, compensación económica, si es que eventualmente se quisiese llegar a solicitar. Y de esta propuesta no reguladora de convenio y de la petición de divorcio, el juzgado que va a intervenir en la causa va a ordenar, ¿no?, en la primera providencia el traslado a la otra parte. La otra parte puede o consentir esta propuesta del cónyuge o puede presentar otra. Ahora bien, ante la contestación, ¿no?, de una o de otra de las partes deberán, ¿no?, acompañar los elementos en que se fundan y el juez va a poder, de oficio o a petición de parte, ordenar otras. ¿Okay? Esto ténganlo presente. Puede llegar el juez que intervenga en ese proceso, pedir de oficio o a petición de parte otras también cuestiones que puedan formar parte, ¿no?, de la propuesta del convenio regulador. Por eso se dice que hay cuestiones relativas en el convenio regulador, como las atinentes al plan de parentalidad, si es que hay hijos, ¿no?, respecto al cuidado personal, a los alimentos, al régimen de comunicación, a la atribución de la vivienda, a la distribución de los bienes, a la compensación económica, pero son cuestiones relativas, no son taxativas, o sea, no es que solamente van a tener que ser estas, sino otras. De hecho, cuando vemos en la jurisprudencia nos encontramos, por ejemplo, a la luz de las familias multiespecies, ¿no?, que por ejemplo en el juzgado de familia de San Isidro, una de las partes en presentación conjunta presentaron un convenio regulador de esa petición de divorcio, donde en el convenio regulador dejaron preestablecido el efecto respecto a el cuidado de la mascota, ¿no? O sea, cómo nos atraviesa el derecho de familia y las nuevas concepciones, ¿no?, de familias, en las que no solamente forman parte los hijos, hijas, sino también las mascotas vienen a formar parte de, y bueno, por supuesto, como se ven, fíjense que son casos específicos que, bueno, se presentan en la justicia y que pueden llegar a
incluirse en ese convenio regulador. A ver si puedo seguir avanzando. Acá, un poco me gustó justamente ese antecedente. Que decía, el artículo 439 refiere a los efectos del divorcio e indica distintos puntos, ¿no?, sobre los cuales los cónyuges podrán disponer a través del convenio regulador, lo que no resultan taxativos, dejando así la puerta abierta para que otras cuestiones de su interés puedan ser tratadas. Las partes de este juicio de divorcio han hecho un buen uso de ello, conviniendo lo pertinente sobre sus mascotas. Si bien el sistema legal aún no ha avanzado de manera tal que pueda prever y o regular en qué situación quedarán, luego del quiebre de la unión, aquellos miembros que también integran la familia y se han incorporado a ella, para el caso 2 perros, esto importa una realidad que no puede ser negada y que debe encontrar solución en quienes tenemos la obligación de brindar una respuesta, pues sabido es que todo aquello que no está prohibido por ley es permitido aún en la ausencia de normas específicas que así lo establezcan. El principio de ello es el de la igualdad y su límite será la no vulneración de los derechos ajenos. Los animales, en especial los domésticos, son seres sensibles, que sienten, que extrañan, que se regocijan, que sufren y que adquieren costumbre, por lo que resulta indudable que el cambio que producirá la separación de los cónyuges los afectará también y serán sus dueños entonces quienes se encuentren en mejor posición para velar por sus intereses. Así que fíjense que esto no sucede solo en las telenovelas, sino que sucede en la vida misma. Ahí se ríe Miguel, que lo veo que encendió cámara. Pasa en la vida misma, me parece interesante traerlo, porque digo, la evolución de familias, ¿no?, y a veces los desafíos pendientes que tiene nuestra legislación de fondo en atención, digamos, a estas cuestiones. Entonces, digo, para el ejercicio profesional, uno ya en el estudio va recibiendo también no solo hijos, hijas, sino también a las multiespecies y bueno, velando y reclamando por ellos y permitiendo, ¿no?, en ese diálogo armónico que tiene que existir a los que litigamos en derecho de familia, un respeto, ¿no?, a ese derecho humano que tiene ese animal, que sin lugar a dudas también le va a impactar esa ruptura, ¿no?, de pareja, y que bueno, perfectamente pueden llegar a eventualmente convenir, ¿no? Así que no nos cerremos en ese convenio regulador, tan estructurados como somos los y las abogadas, a decir no es solo respecto de los hijos, sino también nos abrimos al campo de los animales, y fíjense, antecedente jurisprudencial, en donde se da lugar, ¿no?, esta idea de no ser taxativo. Bueno, volviendo a la propuesta reguladora de convenio, desde ya, ¿no?, que el juez que intervenga en la causa o la jueza, ¿no?, que intervenga en la causa, deberá convocar a una audiencia a los cónyuges, ¿no? O sea, pensemos, se da traslado de la demanda, en ese traslado de demanda de petición de divorcio con la propuesta reguladora de convenio, se da traslado a la otra parte tiene un plazo para contestar, en el cual puede contestar dando ok a todos los puntos que versan en esa propuesta reguladora de convenio, o puede presentar otro, ¿no? En el medio se va a dar una audiencia que va a convocar el juez de la causa para, digamos, reunir a los cónyuges, ¿no? En ningún caso, y esto lo resalté, porque como ustedes saben, la jurisprudencia no es tan uniforme, pero debería en algunos puntos, sobre todo en esto, el hecho de que no se pongan de acuerdo, mira, ahí Miguel asiente, y esto lo remarco porque me he enterado que no me proveyeron el divorcio o no aceptaron el divorcio porque no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver, o sea, que las partes no se pongan de acuerdo respecto a puntos o a todos o a algunos del convenio regulador, eso no obsta a que se suspenda el dictado de la sentencia de divorcio, en tanto y en cuanto seamos buenos procesalistas, hayamos dado traslado de esa petición de divorcio, se haya acompañado la propuesta reguladora de convenio, la otra parte haya estado notificada, que ahí también tenemos un gran debate al respecto para cuando se actualice nuestro código procesal, el uso de las nuevas tecnologías, ¿no?, que seguimos con la cédula electrónica, papel,
existiendo otras formas, ¿no? de notificar a la otra parte, y que hay buenos jueces que dan lugar, y de hecho un poco 2020 a 2022 que acaeció la pandemia, en la cual casi todos terminamos siendo un poco expertos, ¿no? Del SARS-CoV-2, coronavirus, COVID-19, y terminamos notificando y apelando por carta documento, WhatsApp. Bueno, ahí tenemos el uso, ¿no? de las TICs, que parecería, ¿no? que deberían usarse, pero no hay una uniformidad al respecto. De hecho, a veces se apelan esas cuestiones. Así que eso un poco también nos invita a que en un proyecto de reforma futura del Código Procesal, que se puedan tener presentes esas cuestiones, y que pueda, ¿no? para los que litigamos en la materia, poder hacerse una notificación lo más célere posible, ¿no? Sobre todo porque acá estamos abordando temas de mucha sensibilidad, en el sentido de, no es solamente la petición de un divorcio, sino que también es una nueva vida, inclusive para los miembros de la familia, en donde quizás si no se pusieron de acuerdo hay que quizás iniciar otros procesos apartes, como de alimentos para los hijos, o alimentos posteriores al divorcio, ¿sí? que eso ya lo vamos a ir viendo, o compensación económica, o atribución del uso de la vivienda familiar, y en donde se pueden ir suscitando también otras cuestiones. Entonces es muy importante el poder tener, ¿no? mancomunadamente tanto código de fondo como procesal en armonía o en sintonía, para evitar que después algunas cuestiones, ¿no? procesales no obstaculicen. Pero bueno, quería enfatizar esto. Si la otra parte está notificada de esa petición de divorcio, de ese convenio regulador, se dio traslado, no se presentó, venció el plazo, bueno, vuestra señoría, o juez o jueza, como les guste llamarlo, provea esa petición de divorcio, porque el código es claro en ese sentido, o sea, es clarísimo respecto de, bajo ningún punto de vista, puede suspenderse el dictado de la sentencia de divorcio. Después quedará para el trámite correspondiente las demás cuestiones, que o bien no se hayan puesto de acuerdo, o se haya guardado silencio, o no se haya presentado. ¿Okay? Eso como para tenerlo presente. Ahora bien, veamos. Esto que yo les digo surge también de antecedentes jurisprudenciales, ¿no? Acá les traje 3 antecedentes, 2 de provincia y 1 de nación, en donde pasó exactamente eso. O sea, en el Juzgado de Familia 3 de San Martín, por ejemplo, en mayo del 2022, porque ya estábamos, si mal no recuerdo, en la época de DISPO, que era distanciamiento social preventivo y obligatorio, se había dado traslado a la otra parte de la petición de divorcio unilateral. La otra parte venció el plazo, no se presentó, no contestó, estando legalmente notificado, y bueno, se pidió a la jueza de familia de San Martín que provea y que dicte sentencia respecto a ese divorcio. Y así fue que sucedió. En mayo de 2022 se decretó el divorcio. Quedará para atender en forma posterior, si es que eventualmente se llegasen a reclamar cuestiones, ¿no? que versan sobre el convenio regulador, pero el hecho de que no se haya presentado estando debidamente notificado, habiendo transcurrido el plazo legal, fue el motivo para que pueda proveer ese dictado de esa sentencia de divorcio. Por supuesto, se inscribió en el registro y esa persona está divorciada. Otro de los casos data de la provincia de Buenos Aires, también en la localidad de Mercedes, el departamento judicial de Mercedes, donde acá estábamos en pleno ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. También se dio traslado de la petición de divorcio unilateral. Se acompañó el convenio regulador o propuesta reguladora de convenio. No se presentó la otra parte y se dictó en sentencia el divorcio de esa persona. Se inscribió en el registro, quedó divorciada. Y en Nación sucedió lo mismo. En Nación, el juzgado civil número 8, a cargo de la doctora Córdoba, en una petición de divorcio por presentación unilateral, también acreditado vínculo, acompañada a propuesta reguladora de convenio, se dictó el divorcio y se inscribió en el registro, ¿no? En septiembre del 2021. Así que ahí tienen casos como para eventualmente
llegar a citar, espero no sea necesario, pero bueno, puede pasar que haya jueces que digan no, hasta que no se llegue, no tiene por qué llegarse a un acuerdo. Eventualmente puede llegarse a un acuerdo, pero el hecho de que haya un no acuerdo no interrumpe el dictado de la sentencia de divorcio. En el caso de que exista desacuerdo, ¿no?, sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica, ¿no?, de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, como les anticipaba, quedarán, ¿no?, a ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. ¿Esto qué quiere decir? Se dicta la sentencia de divorcio y posteriormente se harán los procesos correspondientes para, por ejemplo, cuidado personal, régimen de comunicación, alimentos, bienes, compensación económica y demás. Ahora bien, a ver si puedo ahí seguirles compartiendo. Bueno, acá otra vez, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende la sentencia de divorcio. Vamos a fondo con los efectos del divorcio, ¿no? Un poco se los spoileaba al inicio. Bueno, desde ya que se va a hacer una disolución del vínculo, ¿no? Se cambia el estado, pasamos de estar casados a estar divorciados. Ese es un cambio de estado civil que para que surta efecto tiene que estar inscrito. Esto también, como buenos colegas, el proceso no termina con la sentencia, sino que ahí se ríe Miguel, ha pasado, hay que escribirlo, aparte es sencillo, es un trámite sencillo, en la provincia de Buenos Aires podemos pedir que el oficio se haga electrónicamente, se paga la tasa correspondiente y se inscribe. Ojalá esos registros sean aún más céleres y no tengamos que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses hasta que hagan la inscripción. Pero bueno, nada, tenemos la posibilidad de hacerlo electrónicamente, se confecciona el oficio, se inscribe y de esa manera ya quedaría finalizado el trámite, ¿no?, de la inscripción y ese cambio de estado tan importante para esa persona que dejó de estar en matrimonio y pasó a estar divorciada. Así que eso ténganlo presente. Uno de los efectos, ¿no?, que también trae la disolución, ¿no?, o el efecto del divorcio en sí, respecto cuando hay hijos, sean hijos menores de edad, sean hijos jóvenes, adolescentes o sean mayores, tenemos cuestiones que están vinculadas a la responsabilidad parental, ¿no?, que en ese convenio regulador se va a plantear se van a plantear en el plan de parentalidad, ¿no? Entonces esas cuestiones forman parte también de los efectos, ¿no?, de esa ruptura, de esa pareja, y que tenemos que contemplar cuando redactamos esa petición de divorcio, en ese convenio, tomarnos un tiempo, sentarnos, evaluar, porque cada caso particular va a tener determinadas características, ¿no? Sobre todo también desafíos pendientes en la materia. Hoy, por ejemplo, sabemos que se incorporó en materia alimentaria, ¿no?, respecto de lo que es la responsabilidad parental, la continuidad, ¿no?, de la cuota alimentaria hasta los 21 años o hasta los 25 años cuando el hijo o la hija se capacita. Y también tenemos antecedentes jurisprudenciales de hijos o hijas mayores de edad con discapacidad, ¿no?, que no pueden subsistir por sí mismos y requieren de la continuidad de la cuestión alimentaria. Entonces, fíjense, ¿no?, las complejidades y esta idea de grupos vulnerables y de personas especialmente protegidas por la Constitución y por los tratados internacionales, cómo termina impactando en el derecho de familia, ¿no?, y nos termina a la luz del principio de solidaridad familiar, o la perspectiva de discapacidad, o la perspectiva de género, o el diálogo de fuentes que tiene que existir, ¿no?, en el derecho de familia, cómo termina impactando y cómo termina versando en determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta en este plan de parentalidad, ¿no? Desde ya, la cuestión atinente al cuidado personal. A ver, ahí puedo volver. Bueno, los alimentos, como ya les
les iba anticipando, el régimen de comunicación, la atribución de la vivienda, los bienes, los alimentos posteriores al divorcio, distinto a la compensación económica. Entonces vamos a ir viendo ahora en detalle, ¿no? Como para poder ir comprendiendo y ir viendo también a la luz de antecedentes jurisprudenciales cómo es que esto se da en la práctica. Bueno, la compensación económica, cuando ustedes acuden al artículo 441 del Código, se van a encontrar con que el cónyuge, ¿no?, a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa el vínculo matrimonial y su ruptura, puede solicitar la compensación económica. Esto lo pueden hacer en petición del divorcio, propuesta reguladora de convenio, o lo pueden iniciar por separado. ¿Ah? Ahora vamos a ir viendo, tengan presente el tema de hasta cuándo lo pueden llegar a pedir para que no opere la caducidad. Bueno, la modalidad, acá el código es bastante amplio, establece que la compensación económica puede ser, bueno, desde ya va a ser fijada judicialmente, ya sea por acuerdo entre partes o la fija el juez teniendo en cuenta elementos que ya iremos viendo, las pautas procesales, pero pueden consistir en una prestación en dinero, puede consistir en una renta por tiempo determinado, o excepcionalmente en una renta por tiempo indeterminado, o puede ser con el uso y goce de determinados bienes, o cualquier modo que puedan acordar las partes o que decida el juez. O sea que fíjense que hay una libertad, ¿no?, en el marco de la autonomía y la voluntad de las partes, a poder llevar adelante este tipo de compensación, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que va a ser una prestación única, ¿sí?, que es distinta a, ya iremos viendo, los alimentos posteriores al divorcio, ¿no?, que se pueden dar. Se puede dar por acuerdo entre partes, se homologa judicialmente y se terminó. Puede pasar que no se pongan de acuerdo las partes, entonces habrá que producirse la prueba y eventualmente el juez o la jueza deberá, ¿no?, fijar si corresponde primero o no esa compensación económica y el monto. De hecho, les traje dos antecedentes jurisprudenciales de la provincia de Buenos Aires, uno de Tigre, del juzgado 92, y otro de Lomas de Zamora, donde si bien las juezas dan lugar a la compensación económica, difiere el monto, distinto el monto al que peticiona la parte, ¿no? Entonces, las pautas que van a tener que tener en cuenta los jueces van a ser las establecidas en el Código de Fondo, y es, bueno, evaluar el estado patrimonial de cada una de las partes, tanto al inicio del matrimonio como al momento de esa ruptura de esa cuestión matrimonial, de ese acontecimiento de divorcio. ¿Cuál fue la dedicación, ¿no?, que cada uno de los cónyuges brindó a la familia, en cuanto a los distintos miembros, integrantes de esa familia, que, como saben, cuando hay hijos, se dedica tiempo en la crianza, en la educación, en las actividades? Yo creo que acá el inciso del código se queda corto con la crianza y educación, porque son tantas los deberes y obligaciones que uno tiene para con los hijos, que queda un poco acotado, ¿no? Así que todas esas cuestiones hay que tenerlas presente, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. Cuando hay hijos con discapacidad tienen distintas terapias, por lo tanto es aún mayor el lapso de tiempo que quizás hay que dedicarle. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo, ¿no?, del cónyuge que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a otras actividades, la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un bien arrendado, ¿no? En este último caso, ¿quién va a abonar el canon locativo?
Entonces, la acción para reclamar la compensación económica, atenti, caduca a los 6 meses de haberse dictado. ¿Tá? ¿Dictado qué? El divorcio. ¿Tá? Así que si no pedimos la compensación económica junto a la petición del divorcio, junto al convenio o propuesta reguladora, sepan ustedes que desde que tenemos la sentencia de divorcio, contamos tan solo con 6 meses, ¿sí?, para hacer la petición de la compensación económica, ¿sí? Pasado ese plazo, ya no se puede porque operaría la caducidad, ¿no?, de esta petición. Así que ténganlo presente. Esto emerge del 442, parte infine del Código de Fondo. Bueno, este será el caso jurisprudencial que les acercaba, ¿no? Un caso interesante en el cual la plataforma fáctica se planteaba, ¿no?, respecto a una mujer que promueve demanda de compensación económica contra su excónyuge por $50.000. Refiere que estuvo en matrimonio en 2 oportunidades. Así que en primeras nupcias, desde el año 85 al año 2005, se divorciaron, se volvieron a contraer matrimonio, volvieron a tener un proyecto de vida en común, desde el año 2005 al 2018, en donde operaría, mira, ahí está Berenice tomando algo y se sorprende, 2 veces se casó con la misma persona. Bueno, esto también pasa. Y bueno, lo cierto es que en el año 2018 terminó ese proyecto de vida en común y dice, bueno, tenemos el divorcio, vamos a pedir compensación económica, porque a mí este divorcio me ha generado, ¿no?, una situación de desigualdad, por otro lado, de la unión con mi ex, tenemos hijos en común, en el cual cuando dejaron el hogar conyugal hubo situaciones de violencia, por lo tanto hoy me encuentro alquilando un inmueble con las ayudas de las hijas, y que bueno, no tiene vivienda propia. Por lo tanto, esta mujer solicita, ¿no?, una compensación por el perjuicio económico que le ha generado el divorcio, dado la cantidad de años que ha trabajado con su ex en el emprendimiento conyugal, una empresa que actualmente se encuentra desocupada, sin la capacitación indispensable para ingresar en el mercado laboral, carece de formación terciaria u universitaria. Indica, ¿no?, en la plataforma fáctica, en los hechos, que por su condición etaria es prácticamente excluida del mercado laboral y que se suma que no está en condiciones de poder acceder a la jubilación, porque tampoco le habían hecho los aportes, ¿no?, para poder acceder. Añade que su ex se encuentra en relación de dependencia en una empresa determinada, por la cual tiene un ingreso, tiene una posición económica que le permite poder subsistir, ¿no?, y poder continuar su vida más allá de haber culminado ese proyecto de vida en común. Por lo tanto, bueno, acompaña la documental, ofrece la prueba, se da traslado a la otra parte se presenta, contesta la demanda por compensación económica, confirma por un lado que se casaron 2 veces, que se divorciaron 2 veces, que tuvieron hijas que hoy son mayores de edad, niega los hechos respecto al tema de la violencia, dice que en forma inesperada, ¿no?, se retiró del hogar conyugal llevándose pertenencias, ropa y demás, y dinero existente en una cuenta. O sea, fíjense cómo de un lado manifiestan unos hechos, del otro lado reconocen algunas cuestiones y desconocen otras. Por lo tanto, fíjense que el juez que entiende en la causa tiene que prestar mucha atención a los hechos, pero también a la producción de prueba, ¿no?, y a su vez tener en cuenta también los estándares internacionales, ¿no?, que rigen en la materia. Respecto a poder resolver con perspectiva de género, ¿no?
refiere la parte demandada, ¿no? A quien se le solicita la compensación económica, que su ex es profe con máster avanzado en yoga, que tiene un título que le permite tener una actividad personal y propia, que no ha perdido desde la unión matrimonial posibilidad alguna para su desarrollo, que sus estudios terminaron en el año 2005. Por otra parte, manifiesta que tiene un emprendimiento de tejido de crochet de muñecos, por el cual tendría un ingreso. Entiende que, bueno, las expresiones, ¿no? A veces, digo, sea que representemos a uno o a otra parte, ser cuidadosos, sobre todo porque no me parece el poder utilizar esos términos, ¿no? De que la petición sea antojadiza y desmesurada. Eso en todo caso quedará en la sana crítica y a discrecionalidad del juez interviniente en la causa, pero tomando en cuenta los elementos que se acompañan de prueba. Entonces no me parece de buen gusto esa expresión, ¿no? Revertir un poquito quizás el mal uso de los términos entre colegas, ¿no? Y pregonar quizás más allá de utilizar buenos argumentos jurídicos y probatorios en la defensa, ya sea de parte actora o parte demandada, pero sin menoscabar a la otra parte, ¿no? Que bueno, por cierto, si está haciendo una petición de estas características es porque quizás cree que tiene motivo para ellos, y en consecuencia, si no corresponde ese, bueno, está el juez que entiende en la causa, quien eventualmente dirá no corresponde, no ha de proceder, o ha de proceder por el monto requerido, o ha de proceder por otro monto. Bueno, acompaña prueba documental y ofrece prueba, se lleva adelante una audiencia en los términos del Código Procesal, las partes no logran arribar a un acuerdo, por lo tanto, la cuestión queda para que resuelva la jueza de Tigre. Me pareció interesante, previo a llegar a la resolución, que ya se la spoileo de una, da lugar, se ríe Berenice, da lugar al pedido de la petición que hace la actora, pero no en el monto que requiere. Dice, bueno, ok, doy lugar al efecto de la ruptura de pareja, compensación económica, pero no en $50.000, sino en este monto, que es algo así como 6 millones de pesos. Pero lo que me parece interesante, más allá de eso, ¿no? de la resolución, por supuesto, es algunas cuestiones que extrae en los fundamentos, ¿no? ¿Vieron el artículo 3 del Código que dice que los jueces deben razonablemente fundar sus sentencias, ¿no? Bueno, un poco recoge artículos doctrinarios, recoge antecedentes jurisprudenciales, acude al diálogo de fuentes y tratados internacionales, y un poco señala esto, ¿no? que venimos desarrollando o tratando de desarrollar. Es que la compensación económica tiene un fundamento resarcitorio basado en la equidad, que se alza como un resarcimiento o corrección basada estrictamente en un hecho o dato objetivo, cuál es el desequilibrio económico, ¿no? relevante entre los cónyuges o convivientes con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Que la compensación económica, como se recuerdan los citados fundamentos del proyecto, se asienta sobre el principio, ¿no? de solidaridad familiar que rige todo el derecho de familia, cuya raíz constitucional se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando alude a la protección integral de la familia, que en este orden de razonamiento bien se ha resaltado que la finalidad, ¿no? de la compensación económica es ni más ni menos que morigerar el desequilibrio económico entre los cónyuges. Ese desequilibrio se evidencia con la capacidad económica o posibilidades de acceso a ingresos que tendrán uno y otro luego de la separación o luego del divorcio, basándose que la brecha existente no sea injustificadamente amplia, ¿no? Esto como para evitar esos errores de, por la perspectiva de género, cuidado, porque cuando hay grupos vulnerables en el medio, hay que evaluar bien. Ya iremos viendo, les traje otro de la Cámara de Salta, en donde se daba la atribución del uso de la vivienda familiar, ya lo iremos viendo, pero ahí también hay que tener presente muchas cuestiones para no entrar en esta brecha injustificada, ¿no? Por otro lado, el presupuesto esencial para otorgar la prestación compensatoria de la compensación económica radica entonces
en la desigualdad objetiva que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno antes y después de la ruptura. ¿Sí? Por eso es muy importante que seamos claros en las peticiones que hagamos de compensación económica, que narremos de manera clara y sencilla, pero sin obviar ningún dato que pueda resultar de interés, ¿no? Como para dejar de manifiesto. Ahí volvió Miguel, dice, esto se puso muy interesante, así que yo vuelvo, no me pierdo nada. Y bueno, entonces tener presente eso, ¿no? Durante el matrimonio, el divorcio y el post, en esos 6 meses que tenemos después de que se decretó el divorcio, para meterle a esa petición de compensación económica, si es que corresponde, y narrarlo claro, sencillo, concreto, pero sin que nos falte nada, dejando de manifiesto este desequilibrio, ¿no? Real. Eso también un poco invitarnos a no estar haciendo peticiones y llenando ese juzgado de cuestiones que después no van a prosperar. Entonces, evaluémoslo a conciencia, es un lindo instituto para tener presente, pero respetar las bases de la equidad, la solidaridad familiar y no estar pidiendo ningún disparate, ¿no? Siendo acorde a las pruebas que se puedan eventualmente llegar a rendir en autos. Entonces, tras la ruptura del matrimonio, mientras el demandado mantiene su situación laboral, la actora se encuentra en un contexto económico precario, las supuestas actividades remunerativas que el demandado le atribuye a su ex, como ser instructora de yoga y tener un emprendimiento de tejido al crochet, no han sido acreditadas fehacientemente. ¿Vieron? Acá es donde yo digo, nos vemos cuando tenemos que producir la prueba, nos vemos con los argumentos jurídicos, no tanto con las descalificaciones. Eso no debe pregonar como buenos colegas que debemos ser, ¿no? O sea, veamos las pruebas, veamos si podemos acreditarlo o no, y eventualmente, si es factible, llegar a un buen acuerdo. Si no es factible, bueno, que decida el juez conforme las constancias sobrantes en auto. Acá, todo lo que dijo la otra parte no lo pudo acreditar fehacientemente, por lo tanto la jueza esto lo tiene. Dice, es cierto que la señora ha realizado una formación de 10 meses en la primera disciplina, pero la capacitación no es sinónimo de un real desempeño laboral que permita su autovalidamiento. Tras el divorcio, las partes arribaron a un acuerdo en materia de liquidación de la comunidad, reconociendo como únicos bienes gananciales, bueno, un automóvil, una moto y una embarcación. Este acuerdo que termina de dilucidar las diferencias y ejecutar lo convenido permanece vigente. La vivienda familiar que era propia de este señor, de modo que la señora debió procurarse otra residencia. Hoy en día esta mujer cuenta con 55 años de edad, con una escasa capacitación y experiencia laboral, carece de aporte jubilatorio, o sea, no puede acceder a una jubilación, carece de vivienda. Por lo tanto, en la resolución, un poco como les spoileaba, por todas estas consideraciones se entiende que en el caso se presenta un desequilibrio económico manifiesto que significa un empeoramiento de la situación de la actora con causa adecuada en el matrimonio y su ruptura que justifica la fijación de una compensación económica a su favor. Quizás no como lo requirió en $50.000, pero sí haciendo lugar y consecuentemente con las pruebas producidas en autos en la suma de 6 millones de pesos que podrán ser abonadas en 40 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 150.000 cada una y se actualizará conforme el índice de precios del consumidor que publica el INDEC. Bueno, este es uno de los casos. Otro de los casos que les traje para compartir es en la provincia de Buenos Aires, también el juzgado de Lomas, también dio lugar en el año marzo del 2019 a una compensación económica. La plataforma fáctica se daba en que una mujer solicitó a su excónyuge una compensación económica como consecuencia del desequilibrio económico que dijo sufrir desde la disolución del vínculo matrimonial que se mantuvo por el lapso de 13 años. Su pretensión fue acogida, pero no en el monto solicitado. Del mismo modo que pasó en Tigre, del mismo modo que pasó con la de Tigre, en Lomas de Zamora, sucedió del mismo modo. Se presenta petición, compensación económica, pide por un monto,
en la resolución dicen, se reúnen los requisitos para la petición de la compensación económica, no en el monto que solicita, pero se fija en la suma de 837.000 pesos, en donde tiene en cuenta que la mujer tiene 44 años de edad, que estuvo casada durante casi 13 años, que dejó su empleo, se ocupó del cuidado de sus hijos. Por lo tanto, es evidente que tal ruptura le ha provocado un desequilibrio económico y que debido a su edad cuenta con públicas y notorias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Así que esto ténganlo presente, ¿no? Entre los considerandos de la resolución, ¿no? O los fundamentos de esa sentencia razonablemente fundada, un poco trae de nuevo esto con el que arrancamos al inicio, ¿no? De la compensación económica, que su incorporación en el ordenamiento jurídico argentino obedece a la evolución social producida en el país, en el derecho de las familias y en la necesidad de adaptar la legislación vigente a las nuevas formas y estructuras familiares. Hago un comentario, pero que nos excede en este encuentro de hoy, pero esperemos que no sea el primero, sino el primero de muchos más. Pero digo ahí, Miguel levanta ahí la ceja, pero digo, todo muy lindo respecto al derecho de las familias y en la necesidad de adaptar la legislación vigente a las nuevas formas y estructuras familiares, pero medio que nos quedamos a medio camino con las uniones convivenciales. ¿Tá? Excede el encuentro de hoy, pero tengo mis severas críticas y los invito a que en algunos efectos de esa ruptura, de esa pareja en unión convivencial, se animen a pedir, por ejemplo, inconstitucionalidad respecto al plazo en la atribución de vivienda cuando hay hijos por 2 años. Es injusto porque está de alguna manera marcando una diferencia entre hijos nacidos en el matrimonio e hijos nacidos en las uniones convivenciales. Y cuando apelamos a la estadística, que nos vamos al análisis económico del derecho, basta ver un poquito la estadística para ver que no hay tanta cantidad de matrimonios, sino hay otras formas de familias como son las uniones convivenciales. Entonces, hay desafíos pendientes que ojalá en un proyecto de reforma futura se tengan en cuenta. Hubo muy buenas incorporaciones que se hicieron en el Código de Fondo, pero faltan más, ¿tá? Para evitar esto que es la discriminación, ¿no? Y la falta de equidad que tiene que existir en las formas de familias, ¿no? Bueno, nos excede un poco, pero no quería dejar de decirlo, porque me suena tan romántico esto del código acorde a la legislación, a las nuevas formas y estructuras de familia, y digo, bueno, pero esperen, no es tan así tampoco, o sea, bueno, eso. La finalidad, justamente volviendo a la compensación económica, es evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión matrimonial puede generar en uno de los cónyuges, siempre que este desequilibrio tenga causa adecuada en el matrimonio y en su ruptura, ¿no? Los principios que rigen el matrimonio, en especial la equidad y la solidaridad, se materializan en esta institución que resulta novedosa en el sistema jurídico argentino y que la doctrina no ha permanecido ajena, ¿no? a esta novedad, y los litigantes tampoco. Es pues un mecanismo que se pone en marcha ante el quiebre del proyecto de vida en común, derivado tanto del matrimonio como de la unión convivencial, que tiene por finalidad compensar el desequilibrio económico que dicho quiebre pudiera producir entre quienes compartían una trayectoria familiar común, sea matrimonial o no. Propicia la superación de la pérdida económica que la finalización de tal proyecto familiar pueda provocar en alguno de sus miembros, especialmente cuando la convivencia ha producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos, cuestión que en la mayoría de las oportunidades el régimen económico matrimonial resulta incapaz de solucionar. Bueno, eso ténganlo presente. Vamos a otro efecto, ¿no? De la ruptura de la pareja, cómo son los alimentos posteriores al divorcio. Si pedimos compensación económica, no vamos a pedir alimentos posteriores al divorcio. Si pedimos alimentos posteriores al divorcio, no vamos a pedir compensación económica. Son dos cuestiones distintas. Pero que o se pide una o se pide la otra. Si compensación económica se quiere pedir, se puede hacer junto a la petición del divorcio y se añade en el rubro de convenio o propuesta reguladora de convenio. Si no, sale la sentencia de divorcio y tenemos 6 meses, acuérdense ese plazo, para presentar la demanda de compensación económica. Se reúnen los requisitos, se da lugar a prueba, se llega a acuerdo o no se llega a acuerdo, el juez tiene que
indicar la procedencia o no de esa compensación económica y el quantum, ¿no? Y como vieron, hay una enorme libertad de las modalidades en que puede ser esa compensación económica. Vamos ahora a los alimentos posteriores al divorcio, el artículo 434 del Código de Fondo. ¿Se les había ocurrido o pensado o representado esta posibilidad de que el ex cónyuge le tenga que abonar? Bueno, existe. Vayan al 434 y existe. Lo que sí tiene que suceder es que para que proceda, mira, Miguel está ahí tomando una nota, dice, yo de acá me llevo un par de cosas y entro, bueno, vamos a ver. No es tan sencillo, ¿sí? Tampoco se entusiasmen tanto, pero tengan presente que cuando esa pareja se divorció, otros de los efectos son los alimentos posteriores al divorcio. Ahora bien, si alguien, esa persona que era un cónyuge, que ahora ya deja de ser cónyuge, que está divorciado, tiene una enfermedad grave, preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse, puede llegar a requerir alimentos posteriores al divorcio, ¿no? Entonces, se va a otorgar a favor de quien justamente no tenga recursos propios suficientes ni la posibilidad razonable de procurárselos, ¿sí? Tengan presentes estas cuestiones que pueden llegar a suceder. Esto da lugar a esta figura, alimentos posteriores al divorcio, en el cual la obligación no puede tener una duración superior al número de 2 años que duró el matrimonio, porque claro, Miguel, imagínate, pasa esta situación y que va a ser para toda la vida, y no, bueno, tiene un límite, el límite está por acá, está en el plazo de que no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. ¿Duró 10 años? Bueno, 10 años, en tanto y en cuanto, cuidado Miguel, en tanto y en cuanto persiste esa enfermedad preexistente. Ya te veo haciéndole actualizaciones médicas interdisciplinarias. Berenice también no lo puede creer, pero sí, pasa. Entonces, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Tiene que haber una enfermedad preexistente al divorcio y tiene que estar esta cuestión de no poder autovalerse, autosubsistir, ¿se entiende? O sea, tienen que reunirse cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Como para llegar a pedirlas. No procede a favor de quien recibe la compensación económica. Así que ténganlo presente. Acá volvemos a un caso de este juzgado que está en Tigre, pero que es de Nación, en alimentos, divorcio y alimentos posteriores al divorcio, alimentos de toda necesidad, bueno, la prueba, la perspectiva de género y el plazo. Veamos cuándo cesa, ¿no? El 434 infine del Código Civil y Comercial de Nación nos dice que va a cesar cuando desaparece la causa que lo motivó. Ya no tenemos más esa enfermedad preexistente y bueno, ya estamos. Si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, imagínense, ¿no? Qué situación de desigualdad, que la otra parte esté pagando alimentos posterior al divorcio y esta otra parte contraiga nuevo matrimonio o viva en una unión convivencial. Así que esas cuestiones hacen cesar esa cuestión de alimento posterior al divorcio. O cuando el alimentado incurren las causales de indignidad. Cuando ustedes van en materia sucesoria, se van a encontrar con las causales de indignidad que aplican acá al derecho de familia. Así que ténganlas presentes. Bueno, este es otro de los efectos, que es la atribución del uso de la vivienda, un tema que a mí particularmente me interesa, como el tema de alimentos. Podríamos dedicar otro encuentro a abordar específicamente alimentos, porque hay muchas críticas constructivas que se están dando, debates en doctrina y en la jurisprudencia, pero brevemente les quiero anticipar que son efectos de la ruptura de pareja, la atribución del uso de la vivienda familiar, artículo 433 del Código. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución del uso de la vivienda familiar, sea bien propio o sea bien ganancial. ¿Cuándo va a cesar? Va a cesar cuando, a ver, vamos por acá, atribución del uso de la vivienda familiar. El juez va a determinar la procedencia,
el plazo de duración y los efectos del derecho. Fíjense, cuando ustedes acuden en materia matrimonial hay una marcada diferenciación con la unión convivencial, porque justamente acá, en la atribución del uso de la vivienda familiar, deja discrecionalidad del juez a que pueda determinar por qué plazo de duración va a tener que asignarse esa atribución del uso de la vivienda familiar. Y tienen especialmente en cuenta cuando hay grupos vulnerables. En cambio, en la unión convivencial, una crítica constructiva que configura un desafío pendiente, y hay en la jurisprudencia una marcada tendencia de inconstitucionalidad, bien dada lugar a ese artículo de la unión convivencial que la ata a 2 años. Dice, el juez o juez interviniente podrá atribuir el uso de la vivienda familiar por el plazo de 2 años. Entonces hace una marcada diferenciación. Esto es inconstitucional, inconvencional, lo que se les ocurra, y de hecho les puedo hasta compartir antecedentes jurisprudenciales. Pero bueno, lo cierto es que está. Entonces es un desafío pendiente en la legislación de fondo. En materia de efecto derivado del divorcio, de aquellas personas que estuvieron en matrimonio, lo cierto es que no indica un plazo de duración. Entonces el juez puede determinar cuál va a ser el plazo de duración por el cual va a ser esa atribución de uso de vivienda familiar. Inclusive, si va a dar o no procedencia y cuál va a ser el efecto. Va a tener que tener en cuenta pautas, ¿no? ¿Qué pautas? Bueno, la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, el estado de salud y edad de los cónyuges, los intereses de otras personas. Bien, a petición de parte interesada, el juez o la jueza que intervenga va a poder fijar una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda, ¿no? Esto también tenerlo presente como efecto. Mira, ahí Miguel asiente, dice, esto está bueno. Atribución del uso de la vivienda, pero guarda, porque si me toca defender del otro lado, puedo llegar a pedir una renta compensatoria justamente por el uso de ese inmueble, que no importa que sea ganancial o propio, pero lo puede pedir, ¿tá? Y habrá que ver, después el juez que intervenga, vuelvo en esto, hay que tener en cuenta el grupo vulnerable, ¿no? Que forma parte, si hay hijos con discapacidad, si hay hijos con discapacidad, qué edades tienen los chicos, si son menores de edad, si son adolescentes, si son mayores, tener en cuenta la situación en la cual se encuentra, quien está a cargo del cuidado de esos chicos, si está en relación de dependencia, si trabaja en forma independiente, si está solo al cuidado. O sea, son un montón de cuestiones que hay que esto un poco también me hace volver a esto de ojalá que empiecen a existir cada vez más juzgados de familia, porque es inmensa la cantidad de, fíjense, los efectos derivados del divorcio y que necesitan, se atiendan con celeridad, ¿no? Así que bueno, ojalá pronto puedan sumar más juzgados a la departamental. Bueno, que el inmueble se puede llegar a pedir que el inmueble no sea vendido sin el acuerdo expreso de ambos. Se puede llegar a pedir también que no sea partido ni liquidado. Ahora bien, cuando cesa esta atribución del uso de la vivienda familiar por imperativo del 445, por cumplimiento del plazo fijado por el juez, por cambios en las circunstancias que motivaron su decisión o por causales de indignidad prevista en materia sucesoria. Bueno, este es uno de los casos de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que después les voy a compartir, donde justamente se hizo la atribución de uso de vivienda en el caso de una persona con discapacidad que reside con su mamá y no la ató a un periodo determinado, sino que la extendió a lo largo del tiempo y hasta tanto no opere, como decía, el cambio en las circunstancias que motivaron la decisión, van a poder hacer uso, ¿no? y goce de esa vivienda familiar, ¿no? Luego, la atribución del uso de la vivienda familiar alcanza una trascendencia que supera a los cónyuges y que lleva a una evaluación de la totalidad de los elementos que configuran la situación familiar, reparando esencialmente en las condiciones económicas, sociales, laborales y la existencia de hijos menores de edad. Esta atribución
trae aparejado una restricción al derecho de propiedad que tiene como fundamento a la solidaridad familiar y que en caso de confrontación de derechos debe primar, ¿no? Porque una de las partes quería que se enajene, entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Y volver sobre el interés superior del niño, sobre los derechos de las mujeres también, sobre los derechos de los grupos vulnerables y el derecho, ¿no? a una vivienda que pueda permitirle el desarrollo, ¿no? Psicosocial a ese niño, ¿no? Pues lo que se busca es proteger justamente al más vulnerable sin importar las causas de la ruptura ni el tipo de unión de que se trate. La vivienda constituye un derecho humano que cuando involucra a la familia se entrecruza con otro derecho como es la protección integral de la familia. Bueno, este es otro antecedente jurisprudencial que después les voy a compartir de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, en el cual aquí había triple vulnerabilidad, porque estaba la hija mayor de edad con discapacidad, que no podía subsistir por sí misma, estaba la madre sin trabajo, al cuidado de su hija con discapacidad y con restricción a la capacidad de ejercicio, al cuidado de otros hijos con una situación de violencia, con su ex de quien se había divorciado, y su ex, una persona mayor de edad, que solamente tenía un ingreso jubilatorio y que, bueno, requería vivir en esa vivienda, ¿no? Imagínense para el juez ahí en la causa qué difícil la situación cuando hay tanto grupo vulnerable, cómo resolver, ¿no? Bueno, han encontrado una solución y lo que han determinado, ¿no? Es que se atribuye el uso de la vivienda familiar a la ex cónyuge por un plazo de 10 años y se dispuso como contraprestación que el actor, que también es grupo vulnerable, quede eximido del 50% de los alimentos debido a su hija, ¿no? Este último entendió que la sentencia resultaba una privación vitalicia del hogar por ser persona mayor, tener 68 años, apela y la Cámara confirma lo decidido. Dice, no, a ver, vamos a confirmar la sentencia de primera instancia porque le corresponde el uso de la vivienda familiar por los extremos invocados en autos y probados y actuados en autos, pero si bien se le atribuye por un plazo determinado, usted va a estar eximido, porque también es grupo vulnerable, de la mitad o el 50% de los alimentos debidos a su hija. Ante un pedido de atribución del uso de la vivienda familiar, la existencia de hijos incide sustancialmente y funciona como una pauta específica, aunque no la única, que se deberá evaluar, pues las necesidades habitacionales de los hijos y las dificultades que pudieran implicar para el progenitor que permanece al cuidado de ellos son condiciones fundamentales tanto para determinar la procedencia como la duración de los efectos que tal atribución provocará. Si bien es cierto que la obligación alimentaria a cargo de los padres con respecto a los hijos cesa al alcanzar la edad que fija la ley, debe mantenerse si se demuestra que el hijo reviste de una incapacidad, debiendo quedar la cuota lo que resulte indispensable para ello, ¿no? Fíjense, ahí tienen un desafío pendiente en la legislación de fondo. Bueno, es mi tema de tesis de maestría en orientación en derecho de familia, que estoy terminando, alimentos a favor de hijos e hijas mayores de edad con discapacidad que no puedan subsistir por sí mismos, ya sea por carecer de autonomía o por carecer de laboro, y que le permitan subsistir por sí mismos, ¿no? Estos son desafíos pendientes en nuestra legislación de fondo y que, bueno, jurisprudencialmente se están dando lugar. Así que ténganlo presente, con todo gusto, si quieren después le comparto antecedentes jurisprudenciales en la provincia de Buenos Aires, en Nación y en Derecho Comparado, donde se están dando, ¿no? Trayendo palabras de alguien que le sugiero lectura, Ronald Dworkin, en Los Derechos en Serio, que nos habla acerca de qué es el derecho, ¿no? Y nos dice que el derecho es el conjunto de normas, pero también de principios y directrices. Y un poco acá tenemos la argumentación jurídica cuando queremos peticionar este tipo de cuestiones que no están previstas en la norma, porque cuando vamos a la responsabilidad parental nos encontramos con los alimentos a los hijos, que si bien hubo un avance respecto de la continuidad alimentaria hasta los 21 años,
y de poder extenderla hasta los 25 años cuando se capacitan, lo cierto es que quedó el vacío legal respecto de los hijos e hijas mayores de edad con discapacidad que no puedan subsistir por sí mismos. Entonces, ¿qué hace el derecho? ¿Se queda con que no está previsto en la norma y entonces no hay que dar lugar? No, los jueces acuden justamente a principios que rigen en el derecho de familia, como el principio de solidaridad familiar, el diálogo de fuente, los tratados internacionales, y en ese diálogo y en esas perspectivas hacen justicia, ¿no? Y dan un sentido más amplio a lo que es el derecho y dan jurisprudencia interesante en la materia que configura, vuelvo a repetir, un desafío pendiente para la legislación de fondo. Bueno, aquí tienen mis datos de contacto. Yo ahí voy a dejar de compartirles, así podemos hacer un intercambio. Espero les haya sido de utilidad. Para mí fue altamente grato estar con todos ustedes. Voy a dejar abiertos a ver si alguien quiere abrir a preguntas o compartir alguna experiencia. Ahí les dejo de nuevo los datos de contacto. Ahí les dejo. Bueno, ahí les fui dejando mis datos de contacto. Bueno, para mí ha sido, mira, ahí justo Martín, justo ahí le estaba por responder. Dice, la sentencia de divorcio, si es retroactivo al momento de la separación de hecho, ¿qué pasa con la compensación en cuanto a los 6 meses? Mira, Martín, está bueno lo que estás diciendo. O pido la compensación económica junto a la petición del divorcio en el convenio o propuesta reguladora, o la pido luego de que se dicte la sentencia de divorcio. Pero acordate, Martín, los 6 meses. Si no, te vas a encontrar con la otra parte que te puede llegar a decir, no, operó la caducidad, o que la propia jueza o juez que intervenga en el pleito te diga, no, operó la caducidad. Pero bueno, en el divorcio tienen esa posibilidad doble, que ahí volvemos a la unión convivencial. Es distinto. En la unión convivencial, ¿cuándo sería? Bueno, nos excede el encuentro de hoy, pero tienen un plazo aún más acotado. Pero en el divorcio tenemos esa doble oportunidad. Yo siempre digo, los divorcios, ya sean por petición unilateral o por presentación conjunta, si bien hemos ganado mucho terreno respecto a diferencia del código anterior, en el que teníamos un tiempo determinado que esperar o ver el tema de la causa, eso ya no existe a la luz, ¿no?, de este código. O sea, ya tenemos un terreno bastante allanado, pero no quiere decir que al momento de redactar, ¿no?, esa demanda de petición de divorcio y de preparar ese convenio regulador, que cada vez tengamos que ir viendo más situaciones que se van dando en el seno de los miembros de la familia y que, bueno, nos llevan nuestro tiempo como para sumarle algo más que, bueno, digo, resérvense el placito para eventualmente decir, bueno, no lo pedimos en esta oportunidad porque tenemos que evaluar otras cuestiones que son de mucha intensidad
pero una vez que tengamos el divorcio podemos trabajar con más serenidad y más detalle y hacer una buena demanda de compensación económica, teniendo en cuenta la prueba que habrá de producirse y contar con ese plazo, Martín, de 6 meses como para poder trabajarla bien en vez de hacerlo todo junto de movida. No obsta que si lo quieren hacer, lo puedan hacer, pero a veces, a mí me pasa en el ejercicio profesional que los casos que llegan al estudio a veces trascienden la cantidad de temas que hay que elaborar, y con esto que les contaba de este antecedente de que se suman más miembros en la familia, como son las mascotas, que también tenerlas en cuenta en el convenio. Se ríe Miguel, pero es cierto que a veces se hace un poco cuesta arriba esta cuestión, si se quiere, ¿no? de la compensación económica, evaluarla con más detenimiento. Y poder tomar esto que tenemos en el divorcio, de decir, bueno, tenemos la sentencia, tenemos 6 meses para trabajar en otra demanda, que va a llevar otros honorarios, por supuesto, y eventualmente ver si prospera o no, ¿no? Así que bueno, eso como para tenerlo. Bueno, gracias por las cosas que dicen. Para mí es un placerazo haber intercambiado con ustedes. El agradecimiento es mío. Así que bueno, les voy a dejar después con Andrés los antecedentes jurisprudenciales. Espero que sigamos en contacto. Me escriben, me comparten. Yo les voy a difundir también las cuestiones que me vayan compartiendo. Mirá lo que dice Miguel. Dice, yo me tuve que mudar con mis 3 perritos en un depto de un ambiente, Doc. Tremendo. Bueno, habrá que ver, Miguel, si había hijos ahí en el medio. Te debo los 3 perritos, yo que usted hubiera acordado ahí en el convenio los alimentos, la vacunación, desparasitarlos, el cuidado que insumen los perritos, también las edades, habrá que ver, Doc, porque hay que enseñarles a hacer determinadas necesidades, el tiempo que insumen, súmele el ejercicio profesional de la abogacía, así que habrá que ver el caso concreto, Miguel, pero la verdad, un valiente en un depto de un ambiente con 3 perros, no sé cómo hace, le soy sincera, Miguel, no sé. Yo a cuenta gota soy madre de mellizos, con un gato y con mi pareja de hace ya 20 años en una casa, así que no me represento el de los 3 perritos en el depto, con todo lo que implican, y bueno, feria mediante, ¿no? Que estamos como todos queriendo terminar en estos escasos días, todo previo para después reanudar en agosto. Así que, bueno, no le pide dinero y su ex señora tranquila. Bueno, está muy bien. Si han arribado a un justo acuerdo, eso es lo más importante. Yo esto siempre lo digo también entre colegas, digo, por supuesto, la cuestión hay que llevarla a la justicia cuando sea necesaria, pero no se pierdan esas instancias de poder acordar o preacordar y llegar a buenos acuerdos, porque inclusive en la propia compensación económica se puede, como tratamos en este encuentro de dilucidar, se puede llegar en esa libertad entre las partes a un acuerdo. A veces, la verdad que por no pretender llegar a un acuerdo, queda justamente a decisión judicial y bueno, después se encuentran con determinadas decisiones judiciales que por ahí no les son muy gratas, pero bueno, no pierdan la posibilidad de poder acordar. Lo mismo digo esto también respecto a empezar a concebir el derecho de familia, los que hacemos derecho de familia, a concebir a todos los miembros de la familia y bueno, por supuesto que hay cuestiones que son de índole económica, pero empezar a profundizar también en los niños, en los adolescentes, en los hijos con discapacidad, en el tiempo que insume, y el que la otra parte quizás, aunque se encuentre al cuidado de ese hijo, de esa hija, y pueda o no tener un desarrollo profesional o laboral, también hay tiempo, y eso tiene que ser, ¿no? Evaluado, y de hecho el código en ese sentido, una de las cuestiones que trae en el 660 es eso, ¿no? La valorización pecuniaria
de las tareas de cuidado, ¿no? Y digo cuidado no solamente en la mujer, porque también en los hombres. Hay mujeres que salen a trabajar y que se insertan perfectamente profesionalmente, digo como para empezar a ver la perspectiva de género también desde el punto de vista del hombre, no es solo de la mujer. Y el hombre por ahí se queda al cuidado personal de esos chicos, así que hay que tratar, como decía en uno de los antecedentes jurisprudenciales, de ver el caso por caso, ¿no? Y de ver todos los miembros de la familia, de atender los intereses superiores de esos niños, esas autonomías progresivas en esos adolescentes, el ver cuáles son los desafíos pendientes que hoy tiene el derecho de familia, ¿no? Y tratar de hacer, ¿no? del derecho un lugar más justo e igualitario para todos. Creo que por ahí va un poco el derecho y empezar a utilizar argumentaciones, ¿no? O sea, entre colegas, buenos términos y argumentaciones jurídicas. Hay un autor que también le sugiero lectura, Atienza, que dice en Teorías de la Argumentación Jurídica, dice algunos tribunales cuando resuelven algunos casos en concreto, crean jurisprudencia. Y esa jurisprudencia nos puede servir a nosotros en el ejercicio profesional justamente para casos futuros. Así que fíjense un poco cómo la filosofía del derecho, ¿no? Y en la argumentación jurídica, cómo nos pueden abrir caminos a cuestiones de incumbencias profesionales, por ahí desconocidas o por ahí conocidas, pero poco trabajadas, y bueno, que podemos llegar a plantearlas. Bueno, si no tienen ningún intercambio más o alguna inquietud más, damos por finalizado el encuentro. Yo les voy a compartir a Andrés o a Román, a quien me escriba los antecedentes jurisprudenciales, el PowerPoint, ya autoricé a que quede la clase grabada y bueno, que tengan un Bueno, buen receso invernal. doctora, muchísimas gracias. Darle felicitaciones por la exposición, muy claro todo. Han participado muchos colegas. Así que bueno, muchísimas gracias, a disposición, esperemos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias, Andrés, un cariño. Saludos para todos. Nos vemos.